Comenzamos con esta información de último momento, tiene que ver con el asesinato de la enfermera, una mujer que trabajaba en el hospital italiano y vivía en Longchamps. Fue encontrada en su vivienda envuelta en una frazada. Así es, con Mauro Zeta vamos a repasar qué es lo que se sabe hasta el momento. El marido, el principal sospechoso, Mauro. Bien, vamos a contar que por estas horas no hay nadie imputado en la causa. ¿Se investiga al marido? Sí. ¿Es la única hipótesis? No. Vamos a desarrollar primero el caso. Ayer a esta hora se empezó a viralizar una foto en las redes sociales que daba cuenta del hallazgo de una menor de edad, no se sabía la edad exacta, en el patio de una casa de Bursaco. Estaba sana y salva, con claros indicios de buena alimentación, acicalada, en perfecto estado de salud, abandonada recientemente con vida en el patio de una casa. A esta hora empezaba un día para atrás este caso. ¿Qué? ¿Lo vio un vecino? El vecino dijo: ¿qué hace esta nena en el patio de mi casa? Llamó al 911, apareció la comisaría de la mujer de Bursaco, la llevaron a la nena a resguardo a la comisaría de la mujer. En el patio delantero, es decir, que alguien pasó y puso a la nena ahí. Viva. Automáticamente se hizo viral la foto. Y acá viene la primera de las preguntas. El padre de la menor, marido de la enfermera que después se descubre fue asesinada con golpes aplicados con un hacha, a la hora que abandonan a su hija o que la noticia del abandono con vida de su hija en una casa de Bursaco se hace viral y pública, él estaba trabajando, y esto está constatado, en un lugar que es un centro de abrigo de gente que duerme en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Él estaba trabajando en ese lugar y aparentemente, a partir de la imagen viral, él se da cuenta que la imagen viral que están mostrando en las redes sociales de esa nena ubicada con vida en el fondo de una casa o en el patio delantero de una casa, es su hija. ¿Qué hace el hombre de acuerdo con esto que estoy contando, que es su propio relato? Después veremos si es verdad, mentira, parcialmente verdad. ¿Se sabe a qué hora ingresó a trabajar en ese...? Sí, está acreditado, no lo tengo yo exacto el horario exacto. Fichó, está en las cámaras de seguridad del trabajo, el relato de sus compañeros, lo que no fichó fue la salida, ahora les cuento por qué no fichó la salida. El hombre se da cuenta que es su hija, lo primero que hace es llamar a la esposa, a la enfermera, para decirle: che, están con una imagen de nuestra hija en redes sociales viralizada, encontraron una casa de Bursaco, la esposa no atiende. ¿Qué hace este hombre que se llama Gabriel Guevara? Le dice a su propia hermana, que es la cuñada de la víctima: anda a casa, avisarle a Marcela Coronel, que es la enfermera, que encontraron a nuestra hija abandonada en el patio delantero de una casa cercana a la nuestra. La hermana de este hombre va a la casa de la enfermera, entra y se lleva la primera sorpresa según su declaración. No ve a la enfermera. De acuerdo con las conclusiones de los forenses, a esa hora que la hermana del marido, es decir, la cuñada de la víctima, entró a la casa, la enfermera ya estaba asesinada adentro de esa casa, tapada con una frazada en un galpón. Primera pregunta: ¿por qué la cuñada no vio el cuerpo? Una, ¿pudo no haberlo visto? Probablemente. Sí, estaba en un galpón. Se entró de rutina a mirar. Dos, que no lo haya visto o que sí lo haya visto y lo haya silenciado por motivos que no conocemos. Hasta ahí la imagen, lo que tenemos parcialmente, cómo la historia empieza a involucrar al marido en términos de lo que él cuenta. Está bien, la cuñada entró, revisó la casa, no la vio, lo llamó y le dijo: acá no hay nadie. Bien. Listo, y se va. ¿Qué hace el marido? Según cuenta él, tenía la moto en la puerta de su trabajo en este centro de abrigo de Capital Federal. Cuando se quiere subir a la moto para rajar de Capital a Longchamps, a empezar la búsqueda de su esposa y a reencontrarse primero con su hija, descubre que la moto con la que había llegado al trabajo de forma misteriosa tenía los dos neumáticos pinchados en la puerta de su trabajo. Después, cuando le toman declaración, él finalmente logra llegar a su casa. Primero se reencuentra con la hija en la comisaría de la mujer. ¿El cuerpo lo encuentra él? No. ¿Quién? Más tarde, en un procedimiento que hace la policía ayer a las 7 de la tarde. No hace la policía porque no le cerró el relato de él. Porque no le cerró el relato de él. Pero él se encuentra, él nunca fue a la casa en todo el transcurso. Fue a la casa, pero tampoco vio el cuerpo. En ese galpón donde estaba. ¿Qué hace este hombre? Finalmente llega a Longchamps y cuando le toman declaración,
que eso es lo que llama la atención a la fiscal Marcela Juan. El tipo dice, miren que tengo que contarles que ahora mi mujer no aparece, extrañamente mi hija aparece abandonada con vida en una casa cercana. Les quiero contar que yo venía siendo amenazado. La casa donde fue encontrada fue en Bursaco, me dijo. Sí, de Bursaco a ¿Y Los eso? Jams. Ahora vamos a la distancia exacta porque Adrián Salonia se está moviendo de un lugar al otro, nos Sí. va a decir cuántas cuadras hay. Desde el lugar del crimen a la casa donde aparece viva la nena. hija. Bien. ¿Qué dice el marido? Que se llama Gabriel Guevara. Dice, quiero decirle a la policía que yo venía siendo amenazado. Y lo relaciona con que le pincharon los neumáticos de la moto. ¿Por qué lo amenazaban? Sí. Según el relato que él hace, en este centro de abrigo donde él trabajaba, refugiando gente en situación de calle, alguien, él dice, un tranza quería instalar que el lugar funcionara como un lugar, un búnker de venta de droga. Él lo enfrentó y lo echó al tranza. Y él sugiere que esto podía ser un vuelto. Hasta ese momento no el crimen de su mujer, sino la desaparición de su mujer y el misterioso hallazgo de su hija. Y la- Como dice Coleman, pasaron las horas, el relato de él no cerró y la policía y la fiscal en urgencia le allanaron su propia casa. Y encontraron a eso de las 7:30 de la noche de ayer a la enfermera muerta, tapada con una frazada, con un golpe aplicado con un hacha en la cabeza, que es la mecánica del crimen. Esa es la secuencia reconstruida, mirada desde el relato del marido. Después tenemos otros relatos de la causa que voy a ir contando. Por ejemplo, el de la cuñada. La cuñada dice que ayer mismo, a las 9:30 de la mañana, la enfermera la llamó, le mandó un mensaje, de texto vía WhatsApp, o mensaje de WhatsApp, diciéndole, la cuñada le cuidaba 3 veces por semana a la hija a la enfermera. Le dijo, según la cuñada, me escribió la enfermera y me dijo, hoy no vengas por ayer a las 9:30, que voy a llevar yo a la nena a la casa de mamá en el barrio de Flores. Esa es otra línea de investigación interesante. ¿Quién escribió el mensaje de WhatsApp? Que salió del celular de la enfermera con destino al celular de la cuñada. ¿Lo escribió la enfermera? Lo escribió quien la mató simulando ser la enfermera. Los horarios son muy ajustaditos, ya lo van a ver con el Ahora, informe forense. Mauro, te hago la siguiente pregunta. El cuerpo se encuentra a las 7 de la tarde, ¿no? 7 de la tarde. Por lo que sé, se calcula entre 12 y 16 Para horas atrás. para atrás. Saquemos cuenta juntos. Lo Y encontraron te vas a las 19 7 de la horas. mañana, Sí. como mínimo. La mataron Antes de entre las las 7. 5 y las 9 de la mañana. Sí. No, si lo encontraron a las 7. 12 horas son 7 de la 7 de la mañana, Mauro. mañana. O antes, 5 horas, 4 O horas 3 de antes. la mañana. 3 de la 3 o mañana. 7. 3 a 7 Sí. de la mañana. Entre las 3 y las 7. La encontraron ayer, a mí me dan cuenta del hallazgo del cuerpo, 7:30. Pero estamos ahí en esa línea, 3:30 a... ¿Y eso no involucra Al marido. al marido? Bueno, acá viene otro problema. Eso podría involucrar al marido, esa data horaria, porque el marido a esa hora sí estaba en la casa. Pero hay un remisero que declaró ante la fiscal que él pasó 9:15 por el frente de la casa de la enfermera y la vio con vida a la enfermera con su hija en la puerta. Con lo cual, si él claramente vio a la enfermera con la hija y no está errado en el relato, y la enfermera estaba viva 9:15 en la puerta de su casa, hay datos que no cierran. No cierra el informe de autopsia, no de autopsia, el informe forense. Falta la autopsia. Porque la autopsia... Falta no, la autopsia, claro. el informe preliminar del forense en el lugar, que siempre puede estar desajustado. Esos horarios siempre son. Son Sí, sí, desajustados. siempre se mueve. ¿Y él a qué hora entra a trabajar? No tengo el horario de entrada, pero está acreditado que entró, está fichado y Claro, digo, si él no entra- fichó a la salida porque salió rajando según él Claro. para buscar a su hija para reencontrarse con la hija. De Longchamps hasta no sé qué parte de la ciudad de Buenos Aires. No, es ese. pero mínimo tenés 1 hora y media de cualquier punto de la capital, salvo que estés en el sur de la Más si capital, vienes en 1 medio. hora y media de viaje a Longchamp seguro. Si el remisero vio realmente a la enfermera con la nena a las 9:15 de la mañana y no está confundido, el marido tiene coartada claramente a su favor porque a esa hora le estaba trabajando en Capital Federal, con lo cual no es el asesino. Ahora, planteemos la hipótesis de un robo. Faltaban objetos de valor, Nada. los accesos estaban forzados, ¿cómo ¿El entró el celular asesino a la estaba, no? casa? El Celular. hacha, perdón. El hacha. El celular Usa de un la hacha, víctima. usa un hacha de la casa. Usa un hacha Era la- de ellos. Sí. Lo que preguntaba Claudio, lo único que faltó como pertenencia de la víctima es su propio teléfono celular. Dato raro que estamos poniendo en el videograf, que faltó el celular de la víctima. El hacha que se usó para matarla, se supone que es un hacha pequeño que es propiedad de la casa y no estaba. ¿Se sabe o tenés conocimiento, Mauro, de cómo es la casa y el galpón, digamos, si está
a una distancia considerable, si es todo muy pequeño, donde apareció el cuerpo o no. Claro, para saber si es factible que no lo hayan visto, ¿no? Tanto la Claro, si cuñada no como el tenés, marido. hay un patio enorme, en el fondo hay un galpón lleno de cosas, qué sé yo, y bueno, pasa como más inadvertido, ¿no? Sí, pero no tengo clara la dimensión de la casa. Después Adrián Bien. nos va a contar porque él estuvo en la puerta y la vio. No sabemos bien cómo es el lugar. Puede ser que la cuñada... Esa es la entró y fachada, lo que pasa Sí. es que no sabemos cómo es internamente, distribución, ¿no? Si hay un patio y después está el galpón. Me dice, Igual, el hermano- Mauro, Sí. convengamos que no es un crimen profesional. Usan un hacha que encuentran ahí, Estoy de etcétera, acuerdo, etcétera. digo, esto Después aleja la tiene, hipótesis tiene del demasiado sicario, ¿no? tiempo porque no es que está tapada con una frazada, sino está envuelta en una frazada. Pero esto tiene razón Tuni, esto viene a descartar la hipótesis del crimen por venganza de un sicario, de un tranza que estaba, que había amenazado al marido. Suena más algo improvisado, como que manotearon el hacha. Digo, la hipótesis que plantea el marido que lo venían indudablemente que amenazando. o esta mujer fue llevada al galpón. El hacha no la tenés, qué sé yo, en líneas generales en tu casa, la tenés por ahí en el galpón, ¿no? Aparentemente, según contó Mauro, El hacha cortaban, era para cortar cortar el jardín, árboles. ramas del jardín. Sí, Claro. estaba el hacha en El algún cua- momento y no estaba ayer. ¿El cuerpo fue arrastrado? No, No. no hay O signos sea de que la arrastre. mataron donde la encontraron, En aparentemente. principio sí. Otro dato, me dicen, la cuñada de la víctima Sí. fue primero a encontrar a la enfermera para noticiar que habían encontrado Por con lo vida visto a su la hijo. cuñada tiene llave de la casa. Claro, si no, no podía entrar. Hay 2 llaves. Pero lo que dice es que no vio nada extraño. Que no encontró a su cuñada, pero no vio nada extraño. Sí. Otro dato más que me dice. Había 2 llaves, una que apareció colgada en el interior de la casa y otra que tenía el marido. Se supone que una tercera tiene que tener la cuñada para haber entrado. Y un dato más que me dicen. No había nada violentado en las aberturas de la casa. Eso. O sea, quien entró tiene que tener acceso o entró ya O la en mano, engañó, o la estaba engañó dentro. para entrar, O o estaba dentro. era alguien que tenía la llave. Mauro, ¿hay un short, una prenda que lo compromete, Claro. que tiene manchas de sangre del Manchas marido? hemáticas, Sí. no sabemos de quién. Es un short manchado con manchas hemáticas que no sabemos si es sangre humana primero y de quién es. Bien. Dato más. ¿Quién mata y deja con vida a la nena en términos figurativos? ¿Quién tiene mucho odio como para matar a la mujer, pero para salvar a la nena y sacarla de la escena y descartarla en un patio de una casa? Porque se supone que quien sacó a la nena es el mismo victimario. Sí. No hay 2 personas. Y se la trasladó las cuadras Para abandonarla. ¿Y por qué sacan de la casa a la nena? Porque la nena vio el crimen de su madre. Pero es muy chiquita, 1 año y medio. Está bien, no pero- compromete, digo, al asesino. Pero es algo afectivo. Pareciera algo más bien afectivo. Esa es la pregunta. ¿Parece ser algo afectivo? Esto Porque no de- es una nena de 7 años que puede comprometer a quien mató a la mamá y aportar datos. Es una nena muy chiquitita, 1 año y medio. Y la tercera hipótesis, si faltaba algo más, que es lo que me preguntaba nuestra productora Verónica Andrea Crespo, es un hombre que fue captado por una cámara de seguridad más cerca del horario que dice el remisero, a Tercera partir de las hipótesis. 9 de la mañana. Claro, contamos, el marido, autor, la venganza contra el marido, y ahora queda la tercera hipótesis, que es un hombre que queda grabado en la puerta de la casa, en el patio delantero de la casa o en el sector delantero, a las 9 de la mañana. Y que no es ni el marido ni nadie del entorno del marido. ¿Dónde está la cámara de seguridad? Supuestamente tiene un plano que ubica a este hombre en lo que sería el acceso a la propiedad. Porque digo, esa cámara es fundamental, Hay no que ver que solamente grabó. sí, es que grabó, Si ¿no? grabó todo, Pero- grabó solamente a este tipo y el plano lo invoca No, solamente a pero este si es tipo. una cámara de seguridad que graba. Si grabó esto, porque graba antes El y resto, después. Claro, Claro. Pero hay que ver de qué lado, digo, por ahí grabó una secuencia de un perímetro y no todo lo que pasó. A ver, una salida de una casa, por ahí la cámara enfoca un lugar y no enfoca el resto, a eso me refiero. Está bien, pero tiene que tener un registro del horario en el que se fue el marido a trabajar, si Si ella da salió justo con la al nenita. frente. Si da justo Sí. a la puerta de ¿Se entrada y entiende? salida. Sí. Si da al frente, porque estos datos son sueltos, te dicen hay un tipo que está en la puerta, no sabemos, Sí. está en la puerta. A esta hora me siguen pasando información caliente, están todos en la fiscalía. El marido, los testigos, todos declarando en la fiscalía para reconstruir la historia. Y Salonia va a ser fundamental porque él estuvo, anoche fuimos en vivo, pero él estuvo en la casa y nos puede describir y la distancia que recorrió A ver. de la casa del crimen al lugar donde abandonan a la nena.